presentamos edición central de 24 horas. Graves disturbios en Bogotá en el sistema Transmilenio superaron los 180 millones de pesos. Alcalde Peñalosa indicó que esos disturbios son considerados como terroristas. El presidente Juan Manuel Santos reconoció que algunos niños muertos en La Guajira eran protegidos por el ICBF. Con el gobierno reclaman a contratistas replicar por sobrecostos en las obras. Sendero de Monserrate estará cerrado en Semana Santa. Por crisis eléctrica, centros comerciales de Venezuela solo abrirán 4 horas. Radamel Falcao García celebró su cumpleaños número 30. Situación en Bogotá también fue calificada como difícil en la jornada de hoy. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición central de 24 horas. Y comenzamos con la noticia de la jornada, de lo que ha ocurrido en la capital de la República. La situación hoy fue dramática y la situación fue difícil en la capital de la República debido a lo que fue la jornada de protestas que ya terminaron en vandalismo en el sistema Transmilenio en la capital de la República. Pues así lo afirmó el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, en el cual indicó que los disturbios en Transmilenio fueron premeditados. El alcalde de Bogotá afirmó que los actos vandálicos fueron prácticamente terrorismo, pues después de una jornada marcada por fuertes disturbios y bloqueos en las estaciones de Transmilenio, en el Tintal y Banderas, debido a las quejas de los usuarios por la ineficiente operación en este sistema de transporte, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, realizó una rueda de prensa para dar frente a los hechos. En ella, Peñalosa afirmó que nada justifica los actos vandálicos que se presentaron en este punto de la ciudad y dio un reporte sobre los destrozos. El alcalde añadió que nada justifica los actos vandálicos. El monto total de los daños asciende a los 180 millones de pesos entre buses, infraestructura y obras que duraron detenidos 2 buses y cerradas las estaciones. En total se reportaron 60 buses averiados por vandalismo. Por lo menos 160.000 personas no pudieron llegar a sus sitios de estudio o trabajo y cerca de 70 hombres fueron conducidos a la UPJ por disturbios, explicó Peñalosa. Peñalosa afirmó que aunque entiende la preocupación de la gente sobre la eficiencia del sistema, invita a las personas a unirse para mejorar la seguridad. Tras su intervención también habló Alexandra Rojas, gerente de Transmilenio, quien afirmó que se han empezado a hacer mejoras en el sistema y que 10 servicios ya se han intervenido, pues se afectaron estaciones de Mandalay, Banderas, Transversal 86, Tintal, Biblioteca, Patio Bonito y Portal Américas. Los daños en las estaciones comprenden 38 vidrios de transición, 8 vidrios de puertas, una tapa protectora del mecanismo de las puertas. El coste estimado de estos daños son de 30 millones de pesos. Y en otra información también tenemos que registrar en la agenda también informativa en Colombia que el presidente Juan Manuel Santos reconoció que algunos niños muertos en La Guajira eran protegidos por el ICBF. En la primera cumbre de alto nivel del gobierno nacional para tratar la crisis de nutrición infantil, pues el presidente Juan Manuel Santos indicó en esta información que reconoció que varios de los menores que en ese departamento han muerto están bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El jefe de Estado, sin embargo, no precisó ninguna cifra tras esta afirmación, pero advirtió que es solo una situación que no se puede repetir y que para evitar el futuro ya se están tomando medidas precisas y de inmediata aplicabilidad. Algunos de los niños que han muerto están bajo la protección o el amparo del bienestar familiar, en el cual se presentaron fallas que ya se están corrigiendo por la situación. Y al igual en este caso, no obstante, con el acuerdo con la información entregada por fuentes oficiales, los menores muertos desde 2015, que fueron 4 y que lo ocurrió en 2016, no hay ningún reporte en ese sentido. Las fuentes precisaron que esa información es del Instituto Nacional de Salud. Durante el encuentro en el que asistieron ministros, funcionarios del Ejecutivo y autoridades departamentales, se analizó además que se ha logrado identificar la presencia de varios menores antes que no estaban ubicados y que por ello nuevos planes de atención para combatir la desnutrición crónica que varios presentan. Bien, y en otra información de la jornada,
el tope del nuevo avalúo de los impuestos no va a superar el 6.7%, después de la polémica que se generó por el tema del precio del avalúo del transporte. Pues la ministra Natalia Bello señaló que la medida aplicará para más de 2 millones de vehículos. Luego de la polémica generada por la tabla de avalúos, la ministra de Transporte Natalia Bello anunció que en la mañana de este miércoles el tope de incremento de los avalúos será de 6.7%. En la tabla diseñada por la firma Datasoft se contemplaban incrementos incluso superiores al 10%. El ministerio explicó que los 12 millones de vehículos en el país, 6.5 millones están exentos de pagar impuestos de los vehículos. Esos corresponden a los vehículos de transporte público y público de carga, motos de cilindraje inferior a los 125 centímetros cúbicos. Y también en este caso los otros 5.5 millones de vehículos sí deberán someterse al pago de impuestos. Por ese grupo el 62% no tendrán incrementos, en el cual será legal o incluso podría ser menor a lo que fue cancelado en el año 2015. Y el gobierno reclamará al contratista de Reficar por sobrecostos en las obras. El empresario colombiano Víctor Maldonado, uno de los responsables del desfalco de Interbolsa y el fondo Premium, pues en este caso se confirmó que en medio del proceso, por los sobrecostos que generó la modernización de Reficar, el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, aseguró que los valores no justificados son atribuibles al contratista Chicago Bright and Iron, aunque por indicación de los abogados de la petrolera no determinó el valor de los mismos. La cuenta de cobro será llevada a las instancias de reclamación. Por su parte, en este caso, el Víctor Maldonado, uno de los responsables del desfalco de Interbolsa y el fondo Premium, buscaba que un juez le otorgara el beneficio de casa por cárcel alegando problemas de salud, pero esa solicitud fue negada en segunda instancia. En otra noticia también con el tema del fondo Premium, pero pasando al tema de Reficar, tenemos que registrar que en medio del proceso por los sobrecostos que generó la modernización de la refinería de Cartagena, pues en este caso, aunque la indicación de los abogados de la petrolera, el directivo no determinó el valor de los mismos, pues esta cuenta de cobros será llevada a las instancias de reclamación. Según la compañía, los principales casos de sobrecostos están asociados a una gerencia deficiente del contratista, a la baja productividad, al exceso de personal y a cambios no justificados en la ingeniería de la obra. Y pasamos a otra información, porque en Bogotá el sendero de Monserrate no va a abrir sus puertas durante la Semana Santa. Así lo determinó el día, así lo anunció el IDIGER, pero solo después de esta temporada será habilitado. Pues hoy, miércoles de ceniza y inicio de cuaresma, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo, IDIGER, anunció que el sendero peatonal de Isagen, el sendero peatonal que lleva el santuario de Monserrate, continuará cerrado hasta después de Semana Santa. Según la entidad, la caída de piedras y la inestabilidad de las laderas hace necesario adelantar obras para proteger el talud, preservar el sendero con el fin de garantizar la seguridad de los miles de peregrinos que por estas fechas visitan el templo de Monserrate. El IDIGER señaló además que a esas acciones se le suma que deben quitar las casetas y viviendas ubicadas sobre este paso, en el sector conocido como el Pueblito, debido al riesgo que allí existe. Y en otra información de la jornada tenemos que registrar en Colombia, más exactamente en otra parte, en otra información, es que en este caso que Piedad Córdoba no descarta acogerse a la justicia transicional. Pues en entrevista que se dio a conocer en las últimas horas, la senadora también opina sobre los avances del proceso de paz con las FARC. Pues ante esto la senadora Piedad Córdoba indicó que podría someterse al caso de la justicia transicional. Pues esto da el cambio al mapa político que hay sobre el tema de lo que es el caso de la oposición, y también con el tema con las FARC de lo que está ocurriendo. Pues en este caso la senadora, tenemos que informar en este caso que la senadora, pues en esa entrevista indicó que los avances en el proceso de paz, según ella, pues en las últimas horas son importantes. Pues hace más de 5 años, pues Piedad Córdoba no ejerce como congresista debido a una inhabilidad que le impuso la Procuraduría. Sin embargo, no ha sido razón para que deje de ser protagonista del primer orden.
Pues ahora con la revelación del esquema de justicia transicional, que también aplicarían los no combatientes que hayan participado de alguna manera en el conflicto, pues apenas se le abre otra luz, ya que el Tribunal de Paz previsto en este modelo que podría revisar esta sanción en la Procuraduría, pues en este caso indicó que sobre la participación política de los guerrilleros en las FARC, una vez se hayan desarmado, afirmó que la apoya totalmente y reclamó garantías no solo para el eventual movimiento político que se derive de la guerrilla, sino también para otros sectores que históricamente se sienten excluidos de la política. Y en las últimas horas la Corte se inhibió en demanda contra el equilibrio de poderes, pues en este caso la situación que se determinó por parte de lo que ha sido por parte del Consejo de Estado y más la Corte Constitucional indicó que la demanda no cumplía con los requisitos para hacer un análisis de fondo. Pues en este caso se confirmó en las últimas horas la situación de lo que fue la inhibición de la demanda contra el equilibrio de poderes. Pues la Corte Constitucional se inhibió de estudiar una demanda contra la reforma del equilibrio de poderes, que es el recurso que buscaba tumbar 6 artículos de esta normativa. Con esta decisión la norma se mantiene por ahora en firme. La ponencia del magistrado Alejandro Linares, favorable al equilibrio de poderes, fue acompañada por todos los magistrados que participaron de la sala plena. El alto tribunal se abstuvo de estudiar la demanda, argumentando que no cumplía con los requisitos para hacer un pronunciamiento de fondo sobre su constitucionalidad. Muy bien, vamos a una pausa aquí en 24 horas. En instantes más información aquí en 24 horas. En noticias internacionales, la escasez llega también al sector eléctrico en Venezuela. Desde ese miércoles los centros comerciales de ese país tendrán 4 horas de racionamiento. La grave crisis de generación eléctrica en Venezuela obligó al gobierno del presidente Nicolás Maduro a ordenar que desde este miércoles a los centros comerciales se les realice un corte de energía de 1 a 3 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. Además, la medida adoptada obliga a que dichos centros comerciales generen su propia electricidad a través de plantas a gasolina u otro combustible, así por cualquier tipo de dispositivo. En el 2010, el principal envase del país, la represa El Guri, representó niveles mínimos históricos y se hicieron varios cortes de energía y se realizaron campañas para que el comercio y los sectores industriales se acomodaran a la escasez eléctrica, aunque no al nivel de que se puso en marcha este miércoles, pues analistas consideran que la medida va a tener un efecto fuerte de materia de horarios, empleos y demás actividades que se realizan en los centros comerciales.
En esta